Muy bien, feliz día Feliz para toda día, la ¿eh? gente Para de radio. todos. Parece increíble esos locos de la azotea, qué historia hicieron. Yo creo que nunca se imaginaban lo que vendría después. Sí, totalmente. Encima pensá que son 101 años, que es un montón. Y ayer lo decía en el programa un poco, esto de ni se imaginaban que ahí desde esa terraza que por ahí llegaba a unas pocas cuadras y llegás a todo el mundo, ¿eh? Como pasa en el caso nuestro, en la trasnoche. La verdad que es increíble, increíble. Darle la bienvenida, ahora sí oficialmente, a Germán Caballero, locutor, Gracias. conductor de Trasnoche Continental, además también docente, profesor de ISER. Y hoy en este día tan especial para todos los que hacemos radio, 101 años de la radiodifusión y una historia que continúa y que no sabemos cómo seguirá, pero sí lo que estamos viviendo hoy, así que queremos conocer tu experiencia y también la bienvenida de Jorge Lema, presidente del Círculo de Periodistas. Sí, en mi caso, Hola, ya ustedes me conocen mucho en el sentido de decir, dejo todo en manos de Viviana Nelly y un gusto realmente conocerte a vos, Germán, y todo en manos de ustedes. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, en serio. Muchas gracias y para mí es un honor estar invitado justo en este día y nada, la verdad que es un honor en serio. Muchas gracias por el tiempo, por la invitación y es un placer. Bueno, el gusto es nuestro y me gustaría saber qué significa la radio para vos en este día tan particular. ¿Cómo explicás esa magia que se produce con el oyente que es fiel todos los días, en tu caso todas las noches, y Ujú. la magia que también pasa del otro lado, frente al micrófono, en cada uno de nosotros que hacemos radio? Viviana, Jorge y a todos, buenas noches, saludo a todos los que están viendo y escuchando esta charla. Yo creo que la radio se resume en un verbo que yo soy una persona que no soy tan estático en cuanto a las definiciones o no me quedo con una definición o con algo y me lo guardo durante años, sino que todo el tiempo estoy repensando sobre todo qué es mi trabajo, para qué mi trabajo es útil, más allá de que para darme de comer, ¿no? Y para realizarme profesionalmente, pero digo para quién uno comunica. Creo que la radio hoy en día, como lo puedo definir, es el estar. Es el verbo estar en su máxima potencia, más en la hora en la que yo trabajo. Pero si lo ampliamos a todos los horarios del día, la radio está. La radio está y la radio no molesta, todo lo contrario. La radio también es eso que suena trillado, pero es la compañía, ¿no? Es la compañía mientras hacemos lo que fuere durante el día, mientras conducimos, mientras estamos esperando en la fila del supermercado, mientras compramos en el supermercado, mientras caminamos, mientras trotamos, mientras hacemos cualquier actividad que si tenemos a la radio del fondo está acompañando, Acá la punta de... está haciendo eso de nuestro compañero o compañera, sería la radio, y lo que tenemos que hacer nosotros desde la radio es tener conciencia de eso todo el tiempo, no olvidarlo. Y es muy difícil para quienes trabajamos en radio, no, o sea, si no tenemos el ejercicio, olvidar que del otro lado hay gente, porque hay muchas personas que hacen radio o se sientan frente a un micrófono, porque ahora son también las posibilidades son múltiples de acceder a un micrófono y a un aire de radio, así sea un aire de radio web. Pero no se toma conciencia que del otro lado hay alguien. Del otro lado hay alguien que te está prestando atención. No importa si es las 2 de la mañana, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde o las 4 de la mañana. Hay alguien que está ahí, que ha elegido ese dial entre todas las posibilidades que hay de dial para elegir, o esa página web de web radio para escuchar, y te eligió a vos por alguien. Entonces uno tiene que ser comprometido con esa comunicación, tiene que ser comprometido con lo que dice, tiene que ser comprometido en el cómo lo dice y sobre todo tiene que ser comprometido en la intención con la cual uno está comunicando frente a un micrófono. Es algo mucho más macro que lo micro, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la forma y que tiene que ver con el cómo más que con el contenido, porque el contenido puede ir y venir y el contenido puede probarse, puede asentarse, puede ser algo muy trabajado o algo improvisado. Pero lo que no tiene que dejar de pasar para quien trabaja en radio, mi manera de ver y percibir, es tener conciencia de ese que está del otro lado, esa que está del otro lado, y, y que por algo nos eligió, y nunca corrernos de ese eje. ¿Sí? Entonces es lo que decía, ¿no? Es como el verbo estar
en su máxima potencia. Pero es algo que uno se va dando cuenta cuando es consciente que está trabajando en esto. Trabajar en radio no es lo mismo que trabajar en una administración, en algo automático. Trabajar en radio no es automático, para nada. Trabajar en radio es esto, es estar 100% en el momento en el que se enciende la luz, se enciende el micrófono y uno toma conciencia de la comunicación que está generando, porque del otro lado hay alguien que te eligió y hay que ser respetuoso y hay que ser totalmente, estar dispuesto para quien está del otro lado. Uno no puede tampoco llevarse los problemas de la casa, llevarse los problemas personales y no puede arrastrar sus miserias, si se quiere, hacia el aire de la radio. Eso es sagrado y es sagrada la audiencia, entonces uno se tiene que desprender de eso y entrar en modo profesional y entrar en modo comunicación, que significa desprenderse de cualquier carga que uno pueda traer del día, en mi caso. ¿Cómo definís la audiencia de la trasnoche? ¿Hace cuántos años que estás en la trasnoche? Mira, la Trasnoche Continental la hago hace 5 años. 5 años. Fue en el año 2016 que comenzamos a hacer la Trasnoche, desprovisto de cualquier colaboración en producción. Éramos solamente los operadores y yo en el aire. Comenzamos de 2 de la mañana a 5, unos cuantos meses, y después se fue ampliando esa franja horaria. Ahora, por unas cuestiones, ya volvimos nuevamente esta semana, ya volvimos de 2 a 5, pero hicimos 3 años de 5 horas de trasnoche, de 0 a 5 de la mañana, y hubo un año y medio donde hacía otro programa de 10 de la noche a 12, o sea que estaba desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana ahí en el aire. Y ahí uno puede ir estudiando cómo es la audiencia de la trasnoche. La audiencia de la trasnoche es una audiencia que yo me fui dando cuenta, ni bien empecé, que a las 2 de la mañana ya quienes se van a dormir ya estaban dormidos, digamos, a esa hora. Y quienes estaban despiertos eran simplemente las personas que estaban trabajando, las personas que estaban estudiando, las personas que estaban internadas, quienes tenían insomnio, o quienes estaban empezando a trabajar del otro lado del océano, o sea, en Europa, en Asia, ¿no? Que esa audiencia la fuimos descubriendo de argentinos en el exterior, pero por ejemplo, hoy en día me escuchan, no sé, brasileños desde Río Grande do Sul, que escuchan con la señal en directo, que aprenden español escuchando la trasnoche, que vos no podés creer esas cosas que pasan, ¿no? Se escuchan desde Chile, desde Bolivia, de Paraguay, desde Uruguay, con la antena de Continental, que es hiperpotente, en directo desde ahí. Y la verdad que la audiencia es una audiencia que es demandante porque todo el tiempo te está pidiendo tal o cual, desde un tema musical hasta que hable de determinada cuestión, y al mismo tiempo es una audiencia que te espera, es una audiencia que está ahí, que si llega a faltar y llega a ir, por ejemplo, Gustavo Medina, que se encarga de hacer la trasno cuando yo no puedo ir o me tomo vacaciones, bueno, siempre algo sucede. Es una audiencia que necesita explicaciones cuando uno no está, es una audiencia que sabe que se le tiene que hablar a ella y al oído. Pero así como decimos hablar, también decimos comunicar, porque lo mío va muy lejos de la solemnidad. Para quien no me conoce, yo hago una trasnoche muy descontracturada y una trasnoche bastante arriba, ¿no? Una trasnoche susurrada y una trasnoche donde paso canciones lentas y mucho menos leer poemas. Es muy lejos de eso, es como un programa diurno, pero en la trasnoche, ¿sí? Porque hay gente que está trabajando como si fuera de día, como estoy trabajando yo en ese momento, entonces no tengo por qué hablarle despacito. Ya hay radios que lo hacen. Entonces yo siempre lo que busco es, desde mi impronta, siempre lo que busqué es tratar de hacer algo diferente a lo que hay en el dial a esa hora. Entonces, gente que informa completamente, hay. Programas que susurran, pasan música lenta, hay. Entonces vamos con algo que le hable a los despiertos. Y esa es mi forma de encarar el aire, hablarles a los despiertos. Y cuando empezamos a comenzar a las 12 de la noche, dije, ¿qué hago? ¿Cambio acá? No, sigo por la misma, o sea, muero en la mía. Y ahí estuvimos hasta el viernes pasado, comenzando a la medianoche, que bueno, por cuestiones ahora de venta de espacios y todo, volvimos a las 2 de la mañana. Pero el grupo de Trasnoche es un grupo atento, un grupo interactivo, porque además incentivo muchísimo la interacción, y un grupo que también es cambiante, porque tenemos, por temporada tenemos determinado grupo y por temporada tenemos también otro grupo, y van yendo, van volviendo.
La radio también cansa en su momento, ¿no? O también cambian de trabajo, lo que fuera, es algo muy dinámico, aunque parezca que no. Entonces es una audiencia muy cautiva, pero que al mismo tiempo es cambiante, pero a la que hay que hablarle directamente y tratar de no llevarle contenido pesado, digamos. No hablar de política, no hablar de economía y tratar de que la grieta política no venga a invadir el espacio, porque si no hay algo que corroe, que se ensucia en ese horario. Mirá vos, qué audiencia tan particular. ¿Cómo ves a los chicos egresados, quienes egresan de la carrera de locución de estos últimos años? A comparación de tal vez tu tiempo de egreso cuando egresaste, ¿cómo De mi ves generación. las últimas camadas de chicos que egresan? Yo los tengo de alumnos a los locutores. Tengo locutores de segundo año que cuando terminan conmigo se van al último año y los veo muy influenciados por las redes sociales, claro. Esto de, hay mucho aspiracional a ser influencer, ¿no? Y a tratar de llegar a una comunicación a través de las redes sociales, TikTok, Instagramer, y por ese lado, pero, y veo poco que le guste la radio, por lo menos que no lo manifiesta en ese sentido, ¿no? Que no llegan a estudiar locución por la radio en sí, o llegan por el doblaje, o llegan por la tele, o llegan para hacer noteros, o para ser estrellas de televisión, digamos. Y llegan a la carrera, y la verdad que con lo que yo me encuentro es con alumnos muy predispuestos a laburar. La verdad que las camadas de locutores de los últimos años son muy trabajadores, muy predispuestos, muy creativos. Yo les imparto la carrera de la materia de libretos y guiones a segundo de locución. Entonces laburo mucho con la creatividad y son muy responsables, pero lo que a mí me gusta inculcarle, más allá de toda la técnica del guión, es inculcarle el hecho de trabajar, ¿no? El hecho de la disciplina, de lo que significa cumplir con horarios, cumplir con pauta, ¿no? De determinada entrega de un trabajo, y lo que significa también la constancia. Porque, ¿qué pasa? También encontramos mucho de cansancio en poco tiempo de una misma actividad. Me refiero a, si hoy encaro un Instagram, ponele, ¿no? Soy un personaje de Instagram y me puedo cansar si todavía no llego a conseguir los auspiciantes, los canjes, lo que fuere, no sé qué, paso a otra cosa. Hoy el presente da para que saltemos de una actividad a otra, pero no sin antes explotar del todo lo que encaramos como proyecto, tratar de manejar esa frustración de no cansarnos en el momento del primer traspié o de lo que pueda surgir de problemas. Entender que también el trabajo y encarar un proyecto significa equivocarse, significa levantarse, significa insistir, significa constancia. Entonces lo que veo es un poco esto, ¿no? Veo una generación con muchas posibilidades que a veces no saben acotarse a una para explotar a full. Entonces lo que yo siempre les digo es que hay que tratar de hacer la diferencia, ¿no? Porque hay saliendo camadas de locutores y locutoras desde hace años, ¿no? Y creo que quien hoy puede insertarse laboralmente es quien hace la diferencia. Pero quien hace la diferencia desde el estilo, quien hace la diferencia desde una manera hasta desde una sutileza, digamos, pero que no quieran ser igual a. Sí que lo tengan como referente a determinado locutor o locutora, eso nunca falta y además es súper productivo tener referente, ¿no es cierto? Pero que sean ellos, que busquen en ellos qué es lo que tienen para entregarle al medio o a los medios o a las plataformas, que hagan la diferencia, ¿no? Y que se los pueda ver como eso. Creo que hoy el desafío de las nuevas generaciones pasa por ese lado, pasa por encontrar la diferencia y no desesperarse por la fama, porque van a por un resultado. Y creo que lo que tienen que entender y andar es el camino de búsqueda de nuestra propia identidad como locutores. Acá voy a ir con las preguntas que van dejando acá en el chat. Bueno, mucha gente que saluda por el Día de la Radiodifusión. Y Darío pregunta, ¿qué sintió el primer día que estuvo frente a un micrófono? ¿Qué cosas le pasaron por su cabeza y cuerpo? Bueno,
Gracias por la pregunta, es re linda esa pregunta. Yo hoy tengo 42 años y la primera vez que me enfrenté a un micrófono fue a los 15 años, que fue en mi ciudad que se llama Rauch, es una ciudad que está a 300 kilómetros de San Martín, por ejemplo, o de la capital federal, limita para que se dé una idea con la ciudad de Tandil, pero es mucho más chica, tiene 15.000 habitantes de población, todo el partido. Y bueno, en su momento, estoy hablando de año 94, 95, había 2 radios nada más. Y como oyente me había llamado la atención una de esas radios, que era Radio Cristal, y un programa especial que conducía quien hoy es mi amiga, que se llama Adriana Facio, que trabaja en Radio Tandil, y me había dado curiosidad de ir a ver de qué se trataba, eso de cómo hacían un programa de radio. Nada, de mocoso insolente, nada más. O sea, era el fin de semana, iba, y empecé a trabajar en ese programa después como ayudante de producción, digamos. Alcanzamos los papelitos, los sorteos, no sé qué, bla, 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 bla. Y mi cuñada de entonces, que se llamaba Mariela, que hoy es amiga mía, a las 11 de la noche del fin de semana tenía un programa con toda una banda de amigos. Yo tenía 15 años y ellos eran grandes para mí, tenían 19, 20 años. Y llegó un día donde quedaba Mariela sola haciendo el programa porque los 3 amigos con los que hacía el programa tenían un asado. Entonces Mariela me dice, ¿te animás a quedarte y a conducir conmigo? Y yo, cara rota, era re tímido, súper tímido a los 15 años, y digo, sí, obvio, me animo, para jugar, ¿no? Para mí era un juego. Y me acuerdo como si fuera hoy ese primer día, que encendí el aire, porque además hacía autocontrol, encendí, encendí el aire y dije, esto es para mí. Sentía que toda timidez que para mí era como patológica, era como que me llevaba a... Me limitaba un montón mi timidez desde los 15 años. Me intimidaba mucho porque estaba con, nada, mambos personales y cuestiones que tenían que ver con mi identidad. Y la verdad que era muy callado. Y la radio me llevaba a expresarme de una manera en la que, no sé, de una manera natural. En ese momento hablaba, ahora hablo rápido, y en ese momento hablaba más rápido todavía. Hablaba bla, 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 bla. O sea, era una cosa que... y yo siempre digo que si no hubiese arrancado a los 15 años a hacer radio, yo jamás hubiese entrado a la carrera de locución porque no tenía las dotes vocales, ni tenía las posibilidades, porque la verdad que no, creo que no, físicamente no estaba apto para eso, necesitaba mucha preparación, que a mí me lo dieron esos años de radio amateur. Pero me acuerdo como si fuera hoy, fue un sábado a las 11 de la noche, donde sentí que florecía algo y que no quería dejar eso por nada del mundo, y después me fui quedando, éramos Mariela, después los 3 chicos y yo, me quedaba en el programa, así que de ahí nunca más paré de hacer micrófonos, salvo algún que otro año mientras estudiaba, que como estudié periodismo y locución en simultáneo, no me daban los tiempos y la verdad que en esos años sí, pero después no recuerdo haber pasado mucho tiempo sin estar frente a un micrófono. Yo creo que es esto de la magia. El que prueba a hacer radio después es muy Ajá. difícil que pueda dejar. Bueno, sumamos la Pero pregunta algo, de... Vivi, para que me ¿Cómo? sumo en algo. Yo creo Sí. que eso es verdad, que a todo el mundo le gusta hablar por radio. La verdad que sí, a todo el mundo le gusta escucharse no sé si escucharse, pero sí tener esa sensación de hablar por un micrófono, escucharse en el auricular y saber que está enviando un mensaje hacia, hacia afuera, pero muy poco resiste en el medio de la radio. Eso quiero que quede claro también. No, la radio no es para cualquiera. Digo, la radio hay que sentirla y saber lo que tiene la radio de manera interna, porque son horarios donde por ahí todo el mundo está haciendo otra cosa. Yo estaba haciendo radio en mi adolescencia, sábado y domingo a la noche, entonces después terminaba muerto y no iba a bailar, digamos, me iba a mi casa. Entonces también fueron años de no ir a bailar, y yo elegía hacer radio en vez de salir a bailar, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo cuando te puede agarrar en, no sé, en tu proyecto familiar y tener que trabajar fines de semana, no tener fines de semana con la familia, te puede agarrar como en mi caso, 5 años de radio de trasnoche y no dormís con tu pareja o no haces la tuya de noche o no descansás bien, que es lo que pide el cuerpo comúnmente, que es descansar de noche y para también estar bien de salud. Entonces son cosas que hay que renunciar para este oficio o para esta profesión, que hay que tener muy en claro a la hora de encarar este universo de hacer radio. Con la tele no es Bien. lo mismo. Steven dice,
¿Qué tan importante es actualizarse para no quedarse atrás en el formato de radio clásico? Mirá, el formato de la radio lo pone uno. Creo que yo tuve en este último proyecto que lleva 5 años, que es La Trasnoche, toda libertad de trabajar en ese proyecto. Paralelamente a La Trasnoche, también tenía un programa los sábados a la tarde primero y después los domingos a la mañana, que fueron como 3 o 4 años de también tener un programa los fines de semana, donde tenía compañeros columnistas, yo me encargaba de conducirlo, de dirigirlo, y la verdad que también era una experiencia de programa en equipo y tratar de llevar también la impronta de uno a un programa con todo un equipo. Muy diferente a lo que era la trasnoche, con entrevistas, con temas a debatir y mesas que se armaban tanto el sábado como el domingo. Y lo que creo que, claro que hay radios que te piden un estilo determinado, ¿no? Si uno va a trabajar a Aspen o uno va a trabajar a, no sé, Radio Mitre, te piden un estilo determinado, con un tono determinado o con una impronta o una ideología política determinada. Yo tuve toda la libertad. Entonces, en ese sentido, creo que adaptarse a la radio a mí me ayudó a seguir conociéndome como profesional. Para mí me llevó a eso. Y la radio que no tiene que hacerse es la radio que nos aburre a uno. Una vez que nos aburrimos haciendo radio, es la radio que no es. Digo, es esto. No tenemos que ser un locutor que no somos, ni una locutora que no somos, pero tampoco tenemos que hacer una radio que nos aburra. Si nosotros no le encontramos a esa radio donde trabajamos la forma de que nos caliente lo que estamos haciendo, tenemos que irnos, porque antes laburar en una oficina, sin desmerecer a la gente que labura en una oficina y que le gusta hacerlo, porque bueno, cada uno con lo que le gusta o con lo que tiene ganas de hacerlo, con lo que elija en la vida, ¿no es cierto? Pero digo, ¿para qué te vas a matar en buscar, en armarte un contenido, en tratar de manejar toda esta energía y toda esta impronta que es hacer un programa de radio? Porque demanda un montón de energía hacer un programa de radio. Para eso te vas a algo más fácil y te ganás la vida de otra manera. Si no, sufrís muchísimo. Así como te demanda mucha energía para hacerlo bien, si te cuesta hacerlo, también te demanda energía, pero de la negativa. Y eso te lleva a la infelicidad segura. Así que la radio que hay que adaptarse es la radio que nos gusta a nosotros, digamos. Y si a nosotros nos gusta hacer un estilo de la radio de antes, brillante, hablando arriba, con música alta, lo que fuera, y nos encanta, vamos por eso, porque siempre va a haber público para todo. La radio tiene eso, público para todo. Desde Aspen hasta Radio Clásica, pasando por Folclórica, por Mitre, Continental, pasando por Radio 10. Fíjese que todas las radios tienen su audiencia. No hay ninguna radio que tenga 0.0 de audiencia, ninguna. Hasta cualquier radio de barrio. Verónica, ¿has trabajado en televisión o te gustaría? Y agrega una más, ¿cuáles son las diferencias entre el locutor de radio y de televisión? Mirá, yo me defino como, yo soy locutor solamente para, yo estudié locución y estudié periodismo solamente para trabajar en radio. No, no, mi intención jamás fue pasar por la tele, ni se me ocurre. De hecho, a mí esto de enfrentar la cámara me cuesta un montón y creo que no es para mí. Yo trabajo en la tele y trabajé en la tele más que nada, ahora no, pero como guionista, en la parte de atrás, digamos, trabajando, escribiendo para televisión, que me encanta, escribir ficción y después la radio poniendo lo que es mi herramienta como la voz, solamente la radio. Y lo que tiene un locutor de radio con un locutor de televisión, que puedo contarle la diferencia solamente por haberlo estudiado, es que la radio te desnuda más como profesional, digamos. La radio te demanda muchísimo de esto de buscar la intención y buscar el modo radio en uno. ¿Por qué? Porque está uno en un estudio, en una silla, frente o parado, como a veces lo hago yo, frente a un micrófono con auricular y un compañero. No tenés nada más que eso. Y a partir de ahí todo el trabajo es tuyo. Es imaginarte a la audiencia del otro lado, ponerte en modo radio, ponerte en modo comunicador y sobre todo ponerte en modo de transmisor, de transmitir lo que querés transmitir, más allá de lo que estás transmitiendo. ¿Sí? En cambio, la televisión tiene un montón de influencia que pasa por las luces, las cámaras, los productores, el director, todo lo que te ayudan con el vestuario, el maquillaje. Digo, pasa por un montón de postas antes de llegar al aire,
que sinceramente ahí ya estás intervenido en modo televisión. Ya cuando una luz súper caliente se te para acá, ya ahí estás intervenido, digamos, ya estás en modo televisión. Entonces te pones en modo televisión totalmente de manera espontánea. En cambio, la radio, ese trabajo lo hace uno, ¿sí? Tiene que ser un trabajo que uno también lo tiene que de a poco ir buscando en uno, que cuando se encienda la luz, que no te encandile, es simplemente la luz de aire, no sentir temor, sino sentir esa sensación de decir, bueno, ahora hay gente que está esperando que yo diga algo o directamente los acompañe y acá vamos. ¿Entendés? Es un poco eso. La tele para mí es más ficticia, la radio para mí es más desnuda para quienes laburamos ahí, como más alcahueta. Saludamos a Gladys desde Venezuela, está conectada. También hay gente de Neuquén, bueno, del interior de Buenos Aires. Eduardo dice, en el tiempo de pandemia, ¿la gente trasnochó más? El tiempo de pandemia para mí fue muy especial, muy especial. Me cuesta mucho explicar este tiempo de pandemia porque realmente emocionalmente para mí fue muy pesado por lo que significó la vuelta, sobre todo de los oyentes, ¿no? Esto que llamamos de ida y vuelta, la ida sería mi comunicación y la vuelta sería lo que los oyentes traen de sí. Y la verdad que en todo lo que fue el confinamiento, la cuarentena, yo solamente estuve en mi casa 2 semanas nada más, que no hicimos el programa, las 2 primeras semanas. Esas 2 primeras semanas que iban a ser únicas, bueno, después cuando vimos que todo se venía para encierro en continuado, se adaptaron las medidas de prevención en la radio y fui cada día, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche. Y ahí empecé a encontrarme con personas que empezaban a descubrir la trasnoche, con personas con insomnio, a medida que pasaba el tiempo, personas que ya no aguantaban el encierro, personas que perdían el trabajo, personas que no veían a sus nietos hace mucho tiempo, personas que no veían a sus familias hace mucho tiempo, personas que no podían viajar a ver a sus seres queridos, empezando por mamás adultas, padres adultos que estaban en otra provincia, ni hablar el capítulo camionero que la Trasnoche Continental es el programa de los camioneros que nos escuchan en todo el país, todo el tiempo nos están escuchando. Y lo que pasaba allí, que ustedes por lo que seguramente saben, los que repartían los alimentos y los insumos para todo el país eran los camioneros. Y a los camioneros se les prohibía la entrada a algunas provincias o les fajaban la puerta de la entrada de una provincia y tenían que traspasar toda la provincia con la puerta fajada sin poder bajar en una estación de servicio que se la cerraban, sin poder bajar en un restaurante que no estaba abierto, digo, no tenían dónde comer, no tenían dónde asearse, no tenían dónde hacer sus necesidades, digo, la pasaron muy mal y eran las personas responsables de llevar los alimentos de una punta a otra del país y de llevar los insumos que necesitamos para poder estar encerrados. Y todo eso yo lo recibía en cada trasnoche. Cuando yo me vi un año recibiendo ese tipo de comunicación y viendo cómo la audiencia crecía, pero también crecía la densidad de los mensajes, la verdad que me empezaba una carga emocional que me fui dando cuenta con el tiempo que venía por ahí. La verdad que al mismo tiempo también tenía que aprender a sobrellevar eso. Digo, la radio es todo el tiempo aprender, es todo el tiempo ver cómo uno domina eso que está pasando, más cuando trabaja con la interacción del público. Yo no sé si lo hice bien, si no lo hice bien, pero traté de surfearlo de la mejor manera posible. A mí me afectó muchísimo emocionalmente, pero trataba que el aire sea con un tono optimista hasta que encontré una salida en incentivar la vacunación, ¿no? En estar informado, asesorado y sabiendo que la información era la salida de este espanto. Entonces, a partir de ahí empecé a incentivar la vacunación, empecé a incentivar a que se anoten para la vacuna y empezó a hacer un show las personas que empezaban a decir, Pikachu, me vacuné, y entonces era todo un festejo, ¿entendés? El que se vacunaba, el que le llegaba el turno, entonces era toda alegría, toda alegría, toda alegría, y el descreído, a muchos descreídos lo hicimos vacunar, digamos, terminó creyendo en la realidad, ¿no? En lo que decían los científicos, lo que venían trabajando a destajo con la creación de las vacunas y entender que la salida es por acá. Entonces, en eso de la vacuna empezamos a encontrar un poco de alegría en todo este espanto. Entonces, es como que ahora se armó un lindo clima con el asunto de las vacunas y hay ya una puerta de esperanza de salir de todo esto, ¿no es cierto? Y es un poco también
Ahora que volvimos a las 3 horas de programa, como fue al inicio de todo este proyecto hace 5 años, también veo como que por ahí la misión de este programa, que para mí llegó para este momento de pandemia, no sé, nació hace 5 años, pero para estar listo para este momento, digamos. Creo que ya ha cumplido su misión. Eso es lo que siento sinceramente. Yo no sé si se termina la semana que viene o se termina de acá a 3 años, pero creo que la misión de la Trasnoche Continental ha sido esta y la hemos cumplido, no sé cómo, pero la hemos cumplido. Romina nos pregunta qué diferencia existe entre la locución para un programa radial en vivo y la locución para podcast. Dice en términos de intencionalidad al hablar. Ajá. El hecho de, claro, pues esta invitación es para hablar de la voz, un poco, ¿no? El tema un poco es eso. Es entender que con la voz sola no hacemos nada. Eso primero es lo que hay que decirle acá, no me acuerdo el nombre de quien Romina. preguntaba. Romina. Hola Romina, gracias por la pregunta. Mirá, con el tema de la intencionalidad, yo creo que en el tema del podcast, el podcast siempre que se crea un podcast de la nada es para un determinado público. Es un público que está buscando determinada temática y es un público al que se tiene que hablar con determinado código. Entonces, hay que hablarle a ese público, decir, este podcast es para tal prototipo de público, ¿sí? Porque un podcast jamás es para un público general como puede ser una radio. La radio tiene, cuando es una radio comercial, tiene la obligación de hablarle a todos, ¿sí? Desde 5 años hasta los 105, digamos. Cuando vos tenés un podcast, ya tenés, como es el podcast, una temática determinada para un público determinado, vos sabés directamente a quién le hablas. Entonces ya sabés al prototipo de oyente al que va dirigida. En el caso de la radio, vos necesitas acaparar la mayor cantidad de público posible. Entonces es mucho más general el código de habla. Entonces yo lo que digo es nada más ni nada más certero que hablar desde uno, desde la comunicación de uno y todo el tiempo saber que hay personas que no pueden estar entendiendo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de determinada información, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, la otra noche hablamos mucho de astronomía, hablamos mucho de los misterios del océano, hablamos mucho del misterio de las estrellas, no sé, temas que no tienen nada que ver con lo terrenal. Nos encanta hablar nos desviamos o vamos a cuestiones simpáticas o al espectáculo, lo que fuere. Pero, por ejemplo, cuando por ahí podemos entender que hay un público de determinada edad, sea de 12 años, que no entiende un código no sé, de hablar de lo loco de la azotea, por ejemplo. Si estamos hablando de lo loco de la azotea, le tenemos que explicar al de 12 años quiénes son más o menos, ¿sí? Por más que el de 80 años sepa quién es. Y si estamos hablando de influencer, le tenemos que contar al de 80 años que es un influencer rapidito, para incluirlo en la conversación. Tenemos que tener en un código de radio, en un aire de radio, siempre conciencia que nos pueden estar escuchando desde los 5 años hasta los 105 años. No podemos dejar afuera a nadie, salvo que sea una radio temática como puede ser temático un podcast, ¿sí? Esa sería la diferencia en cuanto a la percepción del oyente que tenemos enfrente o del otro lado. Escribe María Eugenia, pregunta, ¿cómo se puede encarar un proyecto de radio? ¿Cómo empezar? Pregunta. Ella nos escribe desde Córdoba, está conectada, en Las Varillas. Mira vos, grande Córdoba. Un beso. Bueno, un proyecto de radio se puede encarar de diversas maneras y sobre todo hoy hay muchas posibilidades. Yo creo que la primera posibilidad es patear el barrio. Digo, en el barrio siempre hay una radio. No sé si en Las Varillas habrá una radio, 2 radios, 3 radios. Golpea la puerta y ver cómo podés hacerte cargo de 1 hora. Empezar con 1 hora. No seamos ambiciosos desde el vamos. Creo que hay que empezar de a poco a transitar y saber de qué se trata. Y ver en esa hora de radio donde puedas conseguir, sea en una radio de barrio, en una radio web, no sé, si comprando el espacio, si tenés la posibilidad, buscando estos auspiciantes que te puedan bancar el espacio o lo que fuere, ver qué tenés vos para brindar en esa hora de radio. 1 hora por semana. Es decir, tengo los viernes a las 9 de la noche. Bueno, ¿qué hago el viernes a las 9 de la noche? ¿Qué me gustaría entregarle a la audiencia? ¿Qué me gustaría comunicar a la audiencia? ¿Por dónde ir? ¿Voy por alguna temática particular? ¿Voy por alguna disciplina particular? ¿Voy por entretener? ¿Voy por contarle historia? ¿Voy por pasarles música?
contarle determinadas curiosidades, digo, ¿qué le puedo brindar a ese público? Y es golpeando puertas, es diciendo, che, hay una hora, un espacio para mí, o puedo arrancar como columnista de tal programa. Lo primero de todo es escuchar. Si tenés una radio de barrio o una radio de tu ciudad, es empezar a escuchar las radios locales. Hay que empezar por la localía. Digo, es el lugar por donde empezar, ¿sí? Por lo que está más cerca de casa, por el estudio de radio más cerca de casa que tengamos, sea web, sea de barrio, o lo que fuere, porque esos primeros pasos te van a llevar a los siguientes pasos. Yo les conté, yo nací en una radio a los 15 años en mi pueblo, a 300 kilómetros de la capital federal. Soy de una familia de clase media, baja, te diría, y con mucho esfuerzo me vine a estudiar y me fue haciendo de a poco los pasos. Creo que no hay como la convicción para empezar y golpear puertas y decir, quiero intentarlo. Ni siquiera decir, yo sé hacer esto, porque nadie sabe, nadie empieza sabiendo. ¿Se entiende? Hay que ir golpeando, quiero intentarlo. Por eso digo lo de la ambición. No ir a, quiero un programa de 3 horas de lunes a viernes. No, vayamos de a 1 hora y probando y viendo y pisando. Hay que pisar el estudio de radio, hay que encontrarse frente a ese micrófono, hay que encontrarse frente a esa luz de aire encendida y hay que llenar esos primeros 60 minutos una vez por semana, de a poquito. Así que siempre buscando qué hay para decir, o qué hay para comunicar, o qué hay para transmitir. Hacete esa pregunta, ¿qué es lo que quiero transmitir? El resto viene solo. Tatiana pregunta, ¿cómo te definís como locutor? Ay, Dios. A mí, mirá, definirme como locutor ya es un montón para mí, ¿entendés? Era como era mi forma de realizarme como profesional y no tiene que ver con un título. Eso es lo bueno también que yo quiero dejar claro acá, que por ahí puede haber un montón de oyentes y televidentes acá que pueden estar trabajando en radio y no tener ese carnet, ese título. Y quiero decirles, y siendo profe de ISER, que no pasa por ahí. La verdad que la locución o el hacer radio no pasa por el carnet y no pasa por el título. Pasa por trabajar, pasa por horas y horas frente a un micrófono, con conciencia de estar frente a un micrófono. No es estar frente a un micrófono por estar frente a un micrófono, porque hoy frente a un micrófono está cualquiera, ¿sí? La conciencia de estar frente a un micrófono y saber para qué uno está frente a ese micrófono, ¿sí? Y para mí el ser locutor es lograr comunicar, es lograr transmitir, es eso. Para mí transmitir es mucho más que comunicar. Transmitir tiene que ver con brindar algo que no se puede explicar. Es como el amor, digamos. ¿Quién puede definir el amor? Nadie. Bueno, el transmitir es igual. Nadie puede definir el transmitir, porque es algo que se genera con mucho trabajo y con mucha conciencia de ese trabajo. Y yo creo que lo conseguí en esta trasnoche continental, de hecho. Creo que 5 años dedicados a este programa y con plena concentración y plena conciencia de lo que estaba haciendo, me llevó a que yo hoy me pueda definir como locutor. ¿Sí? Creo que va por ahí, porque además mi función es estar, que ni siquiera es ni entretener ni informar, que son las funciones de la radio para mí. Es estar, que es como juntar las dos cosas, ¿sí? Estar entreteniendo sin olvidar la información por la radio en la que estoy, que es importante, y no irme solo con la información y olvidar de entretener. No, todo, es todo. Y es esa conciencia de estar, ese equilibrio que no consigo en el resto de mi vida, solamente lo consigo en la radio. Yo creo que solamente lo consigo en la radio. Para mí el estado de radio es mi estado ideal, es cuando estoy más feliz. Después la vida es la vida, ¿no? Pero creo que hay que llegar a esa conciencia, es como llegar a quienes meditan por ahí, a un estado de meditación profunda, ¿sí? Con ese estado de conciencia de meditación, bueno, ser conscientes de hacer radio creo que es eso, es ser consciente de ser locutor. Y para mí, ser locutor es hacer radio, sin desmerecer a nadie, claramente, ¿no? Creo que va por ahí. Mariana habla un poco de esto, ¿no? Lo magnífico de la radio, dice, es a su vez soledad y concurrencia. Y pregunta, ¿estás de acuerdo en que se vea el trasfondo de la radio, por ejemplo, cuando se hacen programas de radio y se pueden ver por medios visuales? Para mí eso es otra cosa, no es radio. La verdad que
nadie puede negar el ascenso de, por ejemplo, Vorterix, que fue la primera radio que colocó cámaras en los estudios, pero ya era otro proyecto que trascendía la radio. Ni mejor ni peor, trascendía lo que era la radio. Eso devino ahora en una mejor versión, a mi manera de ver, en Urbana Play, que nació hace muy poquito, y después hay un montón de radios, como todo lo que es el grupo Clarín, que tiene su cámara metida dentro del estudio, que no tiene la intencionalidad de televisar la radio, sino poner una cámara para que la gente chumee a ver cómo se fue vestido la Nata, cómo se fue vestido Longobardi, la cámara en coche. Pero la verdad que creo que eso es otra cosa. ¿Por qué digo que es otra cosa? Porque quien está haciendo radio ya sabe que hay una cámara. Y cuando hay una cámara no actúa de la misma manera. ¿Se entiende? Vayamos a las redes sociales. ¿Quién se saca una foto estando triste en las redes sociales? ¿Quién en Instagram se saca una foto sucio, desliñado o sin sonreír o en una situación de miseria cotidiana? Nadie. ¿Se entiende? Cuando hay una cámara ya intervienen otra energía. Hablemos de energía. Ya es otra energía cuando hay una cámara, ¿sí? Entonces, la radio deja de existir. Es otra cosa. Insisto, no es ni mejor ni peor. Es otra cosa. Para mí la radio es sin una sola cámara dentro del estudio. La radio es micrófono, es mesa, el U de aire es relación operador y persona que está en el estudio. Y es eso. ¿Sí? Creo que cuando hay una cámara ya dentro de un estudio de radio, es otra cosa. Sumamos pregunta de Darío. ¿Cuál es tu visión acerca del lenguaje utilizado actualmente en los medios? Depende de qué medio y creo que se refiere que hay un exceso de cordialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos olvidamos un poco de cierto respeto por la audiencia. Creo que hay una falsa, ¿cómo explicarlo? A ver, hay una falsa idea de que la radio es una reunión de amigos. ¿Se entiende? Eso no es la radio. Eso no es una mesa de radio, no es una reunión de amigos. No se puede hablar como uno habla con los amigos. Primero, ¿por qué? Porque cuando uno habla y no hay conciencia de que hay alguien escuchando, se olvida de lo principal que es estar transmitiendo. Nosotros estamos transmitiendo, podemos tener una charla, una tertulia en una mesa de radio, pero siempre tomando conciencia de que hay personas escuchando y a las que se les puede escapar determinado detalle de lo que se está hablando y a esas personas se merecen el respeto. Y el respeto empieza por cuidar el lenguaje. Y que no tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿eh? No tiene que ver ni con el lenguaje inclusivo ni con el lenguaje no inclusivo. Tiene que ver con utilizar expresiones que todo el mundo entienda, con no ser, con no ser pedante, ni provocar, ni llevar la cotidianeidad, ¿no? Esas palabras de la cotidianeidad al aire de radio, porque el transmitir también es una forma de comunicarse, ¿no? El transmitir tiene que ver con las palabras que uno elige, con la sintaxis que uno elabora, con las oraciones que uno arma a la hora de hablar. ¿Eso significa que uno tiene que ser lejano con el oyente? Cero, no tiene nada que ver la cercanía y el lenguaje. Uno puede utilizar un lenguaje respetuoso, con palabras adecuadas, porque uno tiene que ser consciente. A mí a las 12 de la noche, y ahora a las 2 de la mañana me escuchan nenes de 3 años, 4 años, 5 años. Y eso parece mentira que me llamen a la radio como si yo fuera topa, ¿entendés? O sea, y pasa eso. Pero tiene que ver con que yo no soy agresivo. No hay que ser agresivo, y el lenguaje puede llegar a ser agresivo cuando uno trata como amigo a alguien que no lo es. El oyente no es un amigo, ¿sí? Entonces no le podemos hablar con esa confianza. El oyente necesita respeto y necesita que se lo contextualice y necesita que lo llevemos por un buen momento de charla, de complicidad, de lo que fuere, pero siempre con la distancia de ser alguien a cuya casa entramos sin permiso, a cuyo trabajo, a cuya vida entramos sin permiso. Entonces, ¿cómo vamos a entrar pateando la puerta diciendo cualquier barbaridad? La verdad que no. Aporta un dato María, que nos cuenta desde Córdoba que le ofrecieron ser columnista para hablar con distintos escritores, y bueno, esperemos que comience entonces Qué bueno. de esta manera. Bueno, yo ahí le diría lo siguiente: si te agarra miedo,
enfrenta el miedo, digamos. El otro día, no sé, como otra vez escuché esta frase que no sé si me la voy a acordar, pero es algo así como el, quien tiene coraje no es el que no tiene miedo, sino es el que hace lo que tiene que hacer con miedo, ¿no? Es un poco eso. Así que bueno, para esto se necesita coraje. Hay que enfrentar, sobre todo, ¿sabes qué? El qué dirán. Uno cuando hace radio se tiene que olvidar de eso. Se tiene que olvidar de que lo están escuchando 10 o 100.000 personas. Se tiene que olvidar y tiene que ser consciente, coherente y con esa conciencia de transmisión que creo que es lo que nosotros venimos a hacer acá a este medio. Otra María que nos pregunta, ante un fracaso, ¿cómo lo tomarías? Me imagino, bueno, un fracaso tal vez podría ser de ingreso al ISER o un fracaso, Ajá. un trabajo que no se consigue. ¿Cómo lo tomás? Sí. Estamos en una sociedad también, y esto ya trasciende lo que es el universo de la radio, donde estamos obligados a ser exitosos, ¿no? ¿Y qué es ser exitoso? Digo, porque yo creo que ni siquiera Messi puede creerse exitoso cuando tiene todo lo que tiene, consiguió todo lo que consiguió, y seguramente Messi tiene algún deseo que nosotros no conozcamos que no puede conseguir. Así tienen los millones que tiene, y son cosas que seguramente no tienen que ver con el dinero, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido hay que saber gestionar los resultados. Digo, cuando algo no sale como esperamos, no hay que tirarse a llorar, ni a lamentarse, ni mucho menos, sino que tratar de, primero, lidiar con la frustración, que yo lidio poco con la frustración, no sé lidiar con la frustración, por eso lo he trabajado bastante, y cuando lo he logrado, ha sido serenarme, ¿no? Serenarme y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y entender que hay muchos factores para que algo sea exitoso y muchos factores para un fracaso. Y así como los factores del éxito no es uno solo, yo puedo decir que la Trasnoche Continental es exitosa. Claro que puede ser que es exitosa. Claro que sí. O sea, tiene una repercusión en la audiencia de todo el país que creo que pocos programas de Trasnoche lo tienen y lo han tenido. Pero yo me voy a adjudicar solo ese éxito de la Trasnoche Continental de ninguna manera. De ninguna manera. Yo sé que yo encima soy de los que me gusta que las cosas funcionen sin mí, digamos. A mí me gusta hacer funcionar las cosas y que cuando yo no estoy, porque tengo esto que te decía al principio de la charla, ¿no? A veces yo me aburro fácil de todo. Entonces, todo el tiempo estoy cambiando cosas. Y a veces no quiero estar. Entonces, yo quiero que las cosas funcionen cuando no estoy. Me pasaba con el programa de los fines de semana, que tenía todo un equipo, y a mí me encantaba faltar, porque sabía que con el lugar que yo le daba a mis compañeros y compañeras de mesa, que si yo faltaba, no se iba a notar, ¿entendés? Entonces, ahí me encantaba. Entonces, eso es confiar en tu compañero, guiar para que siga la energía del programa y entender que las cosas pueden funcionar sin uno. Creo que el secreto está en que uno no se tiene que creer imprescindible, ¿sí? Total. Uno no se tiene que creer que es el centro, ni la estrella, ni nada. Entonces, a partir de ahí, las cosas cuando te salen bien, genial, es buenísimo cuando te salen bien las cosas porque, nada, uno nada en agua mansa, digamos, tranquila. Y cuando te salen mal o hay un tropiezo, tampoco hay que darse con un látigo, sino entender que también, si bien uno de los factores puede ser uno, hay otros factores que dependen también de ese fracaso. Un mal día, justamente quienes te evaluaban o quienes tenían que decidir el futuro de tu programa de radio se levantaron con el mal día, se la agarraron con vos, ¿no? Pero también, en algún punto, hay que ser justos con uno. No tenemos que ni darnos con un palo cada vez que nos va mal o viene un fracaso, ni tampoco tenemos que creernos que somos lo más de lo más cuando pegamos un éxito. Porque además la vida es 80% de fracasos y 20% de éxitos. ¿Quién tiene un éxito continuo? Nadie. Y somos humanos, es parte de la vida también. Pero claro, totalmente, totalmente. Ana dice, qué bueno que hables de planificar el programa de radio, teniendo en cuenta muchas cosas. ¿Locutor o Ujú. periodista? ¿Qué te apasiona más? Un gusto escucharte. No, yo me defino como locutor. Yo hago tareas de periodista, de hecho, mi categoría en la radio es de locutor-redactor, que es la parte de periodismo de locutor, porque yo comencé en informativo, en Continental, pero no, no, me encanta hacer
Me encanta la locución, me encanta esto de transmitir, y que puede ser desde una noticia hasta transitar un momento de baile en la trasnoche continental, para una bailanta y animarla, hasta charlar con oyentes y no todo enfocado al periodismo. No, 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 me encanta todo. Para mí todas son herramientas. Cuando estudié periodismo, para mí era una herramienta para la locución. Cuando estudié guión también, además de haber hecho ficciones, de ser también una herramienta para la locución. Todo lo que hago para enriquecer mi vida profesional es para enriquecer la locución. Pero yo me tatuaría el locutor en la frente si no me quedaría tan mal, pero no, no, no. Voy con esa bandera hasta la tumba. ¿Cómo es tu relación locutor-redes sociales? A ver, redes sociales. Mira, en el grupo de Trasnoche Continental tenemos un grupo en el programa de radio, que es un grupo de Facebook, para mí Facebook es la plataforma que utiliza todo el mundo y de todas las edades, digamos. Entonces, hay un grupo que se llama Trasnoche Continental, y ahí se armó una comunidad. Es el segundo grupo. Ya tuvimos uno que se desbandó en una de mis vacaciones, que no lo cerré, y se desbandó y empezaron, no sé, a ir por cualquier lado y tuve que cerrarlo. Pero bueno, ahora hace unos meses volvimos a crear otro que ya tiene como 4.000 seguidores, no sé qué, o 5.000, no sé cuánto, pero interactúa. Es como una extensión del programa donde los oyentes están ahí, se pasan fotos, se conocen, se dicen cosas lindas. Yo comparto todo lo que comento en la trasnoche, lo comparto el enlace ahí, porque también le doy crédito, si lo leo de Crónica, si lo leo de Página 12, si lo leo de Clarín, bueno, lo cuelgo ahí, le doy crédito a todo lo que leo o ponemos en el aire. Y después, en cuanto a lo personal, me gusta las redes, tengo todas, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, pero el Instagram ya casi que lo acapara mi perra, Candy, que hace un año está acá en casa, y cuelgo muchas fotos de ella porque garpa más que mis fotos. Y el Twitter, nada, tiro así como piñones al vuelo y tuiteo de tiempo de, no sé, si estamos hablando de la maestra ahí en La Matanza, capaz que lo tuiteo pasado mañana, y bueno, nada, son cosas que... No, o sea, tengo ahí abiertas. Twitter para mí es como una cablera, yo lo utilizo mucho de lugar donde recibo informaciones que todos los portales linkean ahí. Entonces es como una cablera que tengo todos los títulos ahí en el Twitter, me es muy práctico para encontrar qué contar en la trasnoche. Y el Instagram a mí me gusta sacar fotos, me gusta mucho sacar fotos y bueno, lo utilizo más que nada para eso, pero nada, no le doy mucha bolilla tampoco. Transmitís mucha serenidad al escucharte. Mm. Es DM Trivia, no sé, no, el nombre no está, pero está el correo. Y pregunta Fanny desde Peguajó. Primero agrega, la radio es un medio fundamental para informar, transmitir diferentes temas a lo largo de los años. En este marco, ¿cómo vivís o también cómo observás la actividad en este tiempo de pandemia? Mira, lo que trajo la pandemia de la radio era mucha gente trabajando de su casa, que fue un espanto. Era necesario, ¿no? Pero era un espanto cómo se escuchaba todo eso. Para mí el cómo se escucha la radio es fundamental. Es como... Y escuchar a gente que sonaba así desde la casa, de estoy hablando no sé qué, o sea, sí, resulta que Mirta Legrand vuelve este sábado. Y era, viste, como, ¡fua! Era como una sinfonía, pero no pasaba solamente con la radio argentina. Yo escucho radio de España, escucho radio de Brasil, escucho escucho la BBC de Londres, digo, y salvo la BBC, después el resto de la radio laburaba mucho de la casa. Se notaba menos, porque la tecnología tal vez era mejor en otros lugares, pero acá era como, viste, y vamos a hablar de deportes, 3 segundos de bache hasta que conectaba el de deportes. Digo, lo que trajo la radio fue, la verdad, fue como desde el sonido, lo que trajo esta pandemia, desde el sonido fue mucha precariedad a la radio. La verdad, mucha precariedad, pero necesaria, porque se tuvo que improvisar sobre la marcha, ¿no es cierto? O sea, estaba una pandemia inédita, lo que fuere. eh, y yo creo que en pandemia jamás salí de mi casa, siempre fui a la radio a trabajar. Tuve que salir ahora hace 2 lunes, creo, porque nada, estaba lloviendo muchísimo y no me animé a manejar, a salir a manejar con la lluvia, pues era tremendo el temporal, y lo hice desde casa. Y es re cómodo, porque tienes la cocina al lado, la heladera al lado, es divino hacerlo desde casa, pero no es lo mismo para el que escucha, ¿entendés? No es Sí. lo mismo, digo, ser oyente y eso trajo de modificación. Para mí lo que trajo de cambio fue el sonido de lo que se escuchaba más que el contenido, porque el contenido además hay que decir que durante un año nos habló de otra cosa, eso también fue, y creo que también el hablar
año entero completamente de la pandemia, creo que a más de uno nos desquició, la verdad que sí. Sí. Oyente y quienes hacemos radio habitualmente. Jorge, que dice, el locutor de radio tiene que reemplazar toda la tecnología y efectos que tiene de apoyo el locutor de TV. El locutor de radio tiene un gran objetivo, que es el de crear las imágenes. La televisión te las tiene dadas. Cuando un programa de radio funciona o cuando un momento de radio funciona, cuando logramos crear imágenes, cuando el oyente logra hacerse idea de lo que nosotros estamos contando. ¿Sí? Ese es el gran don. Y volviendo a 4 preguntas atrás sobre el tema de solamente la voz. Y nosotros las imágenes en la radio no las creamos solamente con la voz. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo de efectos sonoros, necesitamos apoyo de la música, necesitamos apoyo de los silencios, ¿sí? Para crear imágenes en la radio, que es lo que necesitamos como profesionales para transmitir, necesitamos de todo eso. Saber hacer pausa cuando hay que hacerlas, saber poner un efecto cuando hay que ponerlo, saber poner una música cuando hay que ponerla, ¿sí? Y eso puede ser guionado o trabajado previamente o hacerlo con los años de forma espontánea o instantánea. Creo que es el gran desafío de quienes hacemos radio, es que esas imágenes de las que hablamos, eso que contamos, del otro lado se pueda ver, sin duda. Cerramos con la última pregunta que tenemos. Verónica dice, ¿te parece que hay una edad para retirarse de hacer radio? De ninguna manera. ¿Qué pregunta es esa? Mire, pero ¿qué pregunta me está haciendo, señora? No, no, creo que no. Creo que el momento para tomarse una pausa o para terminar es cuando uno lo siente. Creo que cuando ya... ¿viste? A veces uno ya no tiene nada más que decir. Entonces, tiene ganas de encerrarse para sí mismo y yo todavía tengo ganas de decir, de transmitir en las trasnoches, pero soy una persona que habla poco en el día. No soy de las personas que hablan así como les estoy hablando ahora, no estoy hablando así todo el día, las 24 horas, porque no podría. Soy una persona que observa mucho, soy una persona que lee bastante, soy una persona que trata de reflexionar bastante y que trata de pensar ciertos temas y que trata siempre de buscarle la vuelta para que no me aburra los temas de los que habla todo el mundo, porque al también vivir buscando y tratando de mantenernos informados, lleva a un punto a caer en la frase hecha, en el pensamiento ya dicho, en la reflexión ya dada, y creo que, como dije al principio, uno tiene que venir a aportar algo nuevo, y eso es un desafío diario, Y cuando esa llama empieza a debilitarse, o se apaga o ya no hay más ganas, ese es el momento de la retirada. Los años no importa ya. Qué lindo escucharte y más en este día de la radio. Y sabemos que el tiempo es muy valioso y que nos hayas regalado este tiempo para nosotros es un gustazo. Así que gracias por haber estado y bueno, feliz día nuevamente y gracias a toda la gente que se fue sumando, los saludos de todos. Gracias, Vivi. ¿Ya se terminó? Sí, muchas gracias a todos. Realmente tremendo, ya estamos volando. esto es como un espacio de radio y la hora, sí. al que le gusta hacer radio se le va volando. A mí me pasa y digo, ya pasaron las horas, es increíble. Creo que es así. Lo disfruté mucho, muchas gracias. Bueno, el gusto es nuestro haberte recibido y también quiero saludar a Natalia Farlaino, que es la próxima colega que nos va a acompañar de acá a 15 días, que la tenemos por ahí en la audiencia, así que mandarle un abrazo grande para ella. Y yo la escuchaba en la Sierra, Natalia, cuando era un poco más chico. Yo también. Eso. Claro. Sí, el beso grande para Total. ella y estaremos compartiendo de acá a 2 semanas otro encuentro. Ahí, saludos a todos. Bueno, gracias. Abrazo. Gracias. Bueno, beso, Viviana. Te dejamos para que sigas con tus actividades y agradecidos nuevamente de que compartas este espacio con nosotros. No, el agradecido soy yo. Feliz día para todos los que hacen y aman la radio. Y no se va a morir, que viste que vienen amenazando hace años con que la radio va a morir. Mientras no pongamos cámaras en los estudios, la radio va a seguir estando.
te los aseguro. Claro. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Un todos. abrazo. Sí, genial a Chau. todos, Gracias. Araceli, Patricia, chau, chau.